Amigas y amigos, Escriturarte tiene para ustedes hoy uno de los poetas más reconocidos de este país, Hernando Guerra, que tiene ya 5 libros y en esta oportunidad nos entrega el libro que está presentando aquí en la Feria Internacional del Libro de Cali, Restauración del Juego. Aquí lo tenemos y también queremos, antes de saludarlo, decirle a ustedes que Hernando Guerra Armero es un poeta y ensayista radicado en Bogotá. Es abogado de la Universidad Libre y en el pasado presidió una asociación profesional del sector financiero. Ha publicado los poemarios Pájaro Azul en 1994, La Noche del Árbol 1998, Ciega Luz 2004, Sombra Embestida 2007, En la Curva del Río 2009, Tríptico de la Luz 2010, El Tiempo que nos resta 2014. Hace parte de la colección internacional Los Conjurados de Común Presencia de Viernes de Poesía de la Universidad Nacional de Colombia, de 50 poetas colombianos de Casa de Libros, de Cuadernos Negros de la Fundación Pundarica. Fue incluido en las antologías poéticas Siglo XXI de Prometeo Madrid, Poeta Siglo XXI de Jaime Sábido Sánchez de España, Letralia de Venezuela, Luna Nueva de Colombia, Poesía Colombiana El Perro y la Rana de Venezuela y Poesía Colombiana 1931-2011 de Fabio Jurado Valencia. Con frecuencia es invitado a encuentros de escritores en Colombia y Latinoamérica. Por esa razón lo tenemos aquí en Santiago de Cali. Él vive en Bogotá, ha venido a presentar su libro Restauración del Juego y ha sido invitado por la Feria Internacional del Libro de Cali. Bienvenido, amigo Hernando Guerra Armero. ¿Cómo vamos? Gracias, Rafael. Bien. Muy bien, excelentemente bien acá en esta hermosísima Feria del Libro de Cali. Gracias a ti por la invitación a Escriturarte. Estás haciendo un trabajo muy importante para promocionar la poesía y en términos generales la literatura. Te felicito. Te agradezco y te mucho. agradezco desde el corazón por esta generosa y amable invitación. Sí, vale la pena recordarle a los televidentes que nuestro programa ya cumplió 10 años y el objetivo principal, fundamental, es la promoción de la lectura y la escritura. En todas sus facetas la literatura, en todos los temas. Pero últimamente hemos estado, bueno, últimamente no, desde que comenzó el programa, presentando a los poetas en Cali. Siempre lo digo, cuando empezamos nuestro programa, en Cali habían 2 grupos reconocidos de poesía, Fundación Poetas Vallecaucanos y Plenilunio. Pero hoy, afortunadamente, no solamente por lo que hacemos nosotros, sino por todo lo que hace el país, el gobierno central, la gobernación del Valle, la alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura, la Biblioteca Pública Departamental, la Centenario y todas las bibliotecas en este proyecto que todos a una estamos logrando mejorar la lectura entre los colombianos y que de verdad la educación es a través de la lectura. Hay un gran maestro, un gran profesor, un hombre con mucha experiencia y conocimiento que nos transporta al conocimiento mismo y a desarrollar nuestras actividades en la vida en las mejores condiciones. Pero es a través de la lectura donde uno puede lograr un desarrollo real con criterio. Y te agradezco que me recuerdes esto porque es un trabajo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, aunque no haya patrocinio, pero que lo seguimos haciendo porque están ustedes que nos motivan enormemente y sobre todo un personaje como tú que ya has ganado premios y que no solamente por haber ganado premios sino que ya recorres el país, que dejas tu carrera de derecho a un lado para dedicarte a la poesía, a la enseñanza, a la formación, a la participación de cuanto evento hay en este país y que te invitan. Bienvenido y muchas gracias y vamos a entrar en grano, que es la lectura de tus poemas. Gracias, de nuevo gracias. Bien, tú me dirás, ¿qué leemos? No, tú lo dices, tienes ahí 5 libros en esta antología. Bueno, empecemos por este libro, Sombra Embestida. Eso sí.
Este libro se publicó en la importante colección internacional Los Conjurados de Común Presencia, año 2007. Voy a leer el poema Mudanza. Mudanza tiene un epígrafe de Claude Michel Clony que dice: te vas de una tiniebla a otra. Como serpiente en el camino, en cada esquina el pellejo del miedo, la duda. Y este gris que no se disipa, esta bruma que no cesa. Al final, precipicios acechan la memoria y no dan tregua. Inexorable reloj del que elige partir. Ya no hay tiempo en la hora de lo eterno. No hay lugar, ni deseo, ni sueño. Solo esta avenida sin distancia. Esta calle de polvo que desciende. Perfecto, sigue tú, pero quisiera leer aquí de Guillermo Eduardo Pilía, que dice: la poesía de Hernando Guerra, sea en verso libre o en prosa poética, pero siempre con un notable ritmo, mantiene una sorprendente unidad de forma, pese a las variaciones del tiempo. Es evidente su predilección por la brevedad, que no parece caprichosa, sino que obedece a una concepción propia de la poesía y la palabra, como si el acto creador fuera una transgresión necesaria que debe ser minimizada. En esta tradición, los silencios y el vocabulario testimonian que el poeta no pretende sorprender por la ampulosidad del lenguaje. La grandeza del poeta se encuentra en la fidelidad a una única poesía. Ninguna de sus poesías, ni siquiera la totalidad de ellas, lo dice todo, y sin embargo cada poema habla desde la plenitud de una poesía única a la que constantemente regresa. Guillermo Eduardo Pilía. ¿Tú qué dices a esa presentación que te hace Guillermo? Sí, Guillermo Eduardo Pilía hace un acercamiento, una aproximación a mi poesía. Pues Guillermo es uno de los hispanistas más importantes en este momento. De hecho, es el vicepresidente de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras de Madrid. Fue él quien me postuló para el premio Dámaso Alonso. ¿De España? De España, que efectivamente me fue reconocido el año pasado, en 2017. Y pues es un gran ensayista, una mirada bastante aguda y penetrante frente a la poética de cualquier poeta que tenga un mínimo nivel en la poesía del idioma. Ahora me correspondió a mí y pues muy contento, muy afortunado porque hizo una buena valoración, una valoración realista de mi trabajo. Subjetiva, ¿no? Desde luego. Sí, subjetiva, por supuesto, es su mirada, claro. Pero yo creo que lo acierta, ¿no? Sí, él es muy enfocado y como se dice, pone la nota en el momento preciso. En este caso, a lo que has hecho y lo que sos y lo que eres y lo que seguirás siendo como poeta. Aquí en este libro, Restauración del Juego, hay unos poemas maravillosos, pero ahí en la página 64 quiero escucharte. Pescador. Creo que es a tu hermano que le dedicas este tema, a Jaime. Sí. 64. Sí, claro, Pescador, con mucho gusto. Permíteme el otro entonces, te lo tengo acá. Pescador. A Jaime Guerra. Teje la red para atrapar el sueño de fique y bruma en tardes de verano. La extiende sobre la noche del río al amparo de la luna, luego de espantar a la bruja que le borra los pasos, que le esconde el camino. Después de conjurar el bosque, claroscuro universo de señales, aleteos, extraña música de vuelos, alaridos. Teje la red para atrapar el sueño. La arroja sobre el cuerpo de la madre del agua, la bella mujer que lo lleva hasta el fondo, a su cueva de encanto,
y entre piedras que brillan lo ama en silencio con su cuerpo de pez. Muchas gracias. Y en la página anterior, para ir terminando este primer set, dice, a su lado el tiempo. Leemos a su lado el tiempo. Gracias. A su lado el tiempo. La vi sobre el caballo, a su lado el cielo, las estrellas, los árboles de prisa, el día cayendo, deshojándose la distancia. Por senderos del valle entrelazados, en la desnudez que agita la inocencia, descubrimos la fuente, manantial purísimo, donde abreva la sed de nuestros cuerpos. La vi llorar bajo el árbol de la tarde, donde ahora su olor que me estremece, monólogo del sueño, fulgor de la memoria, viento y brisa de infancia frutecida. ¿En qué lugar, bajo qué fuego galopa su silencio? La vi sobre el caballo, a su lado el tiempo. Amigas y amigos, estamos conversando con el poeta Hernando Guerra. Conocemos nuestros patrocinadores y ya regresamos. Regresamos, amigas y amigos, y estamos conversando con el abogado, pero principalmente poeta Hernando Guerra Armero. Y recuerdo en este momento ese Armero, pero regresemos al Hernando. ¿Quién es Hernando Guerra? ¿Cuándo inicia a escribir? Porque primero eres abogado y quisiera saber qué tipo de abogado es, si penalista, laboralista, en fin. Pero también cómo llegas a las letras, cómo llegas a escribir poesía. Bueno, yo diría que es a la inversa, que primero soy poeta, ¿Así? nací poeta. ¿Por qué naciste y no, poeta? Y no solamente yo siempre he pensado que el poeta nace, el poeta no se hace. De hecho, ahí frente, por ejemplo, a los talleres de poesía, yo he procurado hacer una aclaración. Al taller de poesía pueden acudir todos los que se sientan interesados en aprender a escribir poesía, pero si no tienen esa semilla del talento, el taller en ese sentido, el taller en ese sentido es una guía, una orientación. Allí quien dicta el taller pues orienta. Entonces yo primero poeta, luego como la insumisa, que así llamamos a la poesía, la rebelde, que está por fuera de todo mercado y de todo contexto pues, de marketing y todo eso. Entonces el poeta necesariamente tiene que acudir a otra profesión, a una profesión de verdad, que le dé la sustento, poesía. porque la poesía es un oficio más bien, Un oficio. una vocación. Una vocación. Entonces Un el abogado es sentimiento. posterior. El abogado, de hecho, estudié Derecho ya con algunos añitos, por esa necesidad de ingresos. sustentar lo otro, Claro. sustentar la poesía. Entonces primero fuiste poeta, luego abogado. ¿Y en qué te especializaste? ¿Es abogado? ¿Qué? Abogado me especialicé en laboral, aprovechando que dirigí... Defendiendo a los obreros. Sí, al servicio de los trabajadores dirigí una organización mucho tiempo, 20 y algo años, 25 años. Fui el presidente nacional de esa organización. Entonces el derecho me servía para propiciar más el servicio de los trabajadores, en la parte laboral. Entonces me especialicé en laboral en la Universidad Libre. Y posteriormente hice otra en procesales y me desempeñé en casi todas las áreas menos penal. Ya. Penal nunca me gustó, el solo hecho de hablar de la cárcel ya me daba nervios, bueno, penal. Pero las otras áreas sí las miramos y las ensayamos, las aplicamos, unas más, otras menos. ¿Y en esos 25 años caminaste sobre el aporte para llegar a una pensión? Sí, claro. ¿Ya estás en la pensión o Ya estás en ese...? Ya estoy en la pensión, afortunadamente. Es decir, ya tienes la pensión. Claro. Ah, qué excelente. Claro, porque tuve la suerte de que me vinculé al sector productivo, entre comillas. Muy joven. Muy joven, de 19 años. Ya. Entonces logré ese privilegio acá en este país. Sí, claro, es un privilegio.
Excelente, claro, entonces eso ya es un apalancamiento financiero que te deja desarrollar, volar, caminar, estar en tantas partes en este país. Aunque en esta oportunidad, pues con los costos de los pasajes te tocó venirte de Bogotá en un DC-6. Sí, pero fíjate, Rafael, que vale la pena. Sí, claro, por supuesto, yo estoy muy Es contento decir, que hayas venido. venir, presentar Restauración del Fuego, el cuarto número de la hermosísima colección de Rosa Blindada, tu invitación generosa, eso no es ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, eso Claro, se hace con mucho claro. cariño, con mucho amor, bueno, y también que escucharan otros oídos acá en el valle, aquí en Cali. Sí, no, Particularmente estoy muy bien, ¿no? Rico, rico. qué Además bueno. es breve, el viaje tampoco es tan fuerte. Además, tú, sí, claro, ya estás muy acostumbrado, eres un hombre guerrero, no de guerra, sino de guerrero, el que está precisamente haciéndola y defendiendo la vida misma. Entonces, Hernando, para mí es una satisfacción enorme poder contar contigo. Llevamos un poco de años, estamos hablando de 4 o 5 años bregando a hacerte esta entrevista y conocer de viva voz la poesía de Hernando Guerra Armero. Quería preguntarte antes de que leamos más, por ejemplo, La Casa, que te lo escuché en alguna oportunidad, me parece extraordinario. Este tema también está dedicado a alguien. Pero quería preguntarte, Armero, ¿ese apellido de dónde viene? Eso De la viene desaparecida Armero. de ¿Qué? Carlota Armero y Mm, José León Armero, los próceres de la independencia. Recuerda, Rafael, que Armero y el norte del Tolima particularmente fue muy activo a ese nivel y que Mariquita fue capital Ah, sí, de la Nueva Granada de Colombia, Mariquita. sí, así Mariquita. es. De tal manera que el nombre deriva de ellos dos, de José León y de Carlota. Carlota Armero Armeros. antes fue San Lorenzo. Al principio el nombre del municipio fue San Lorenzo, luego le pusieron Armero, después se acabó el municipio como tal, pasó a Guayabal, después volvió y pasó a Guayabal, que Guayabal se quemó, y ahora con esta tragedia de 1985, ahora se llama Armero Guayabal. Armero Guayabal. Bueno, entonces, conociendo esta historia de su apellido, La Casa. La casa. En este lugar del ruido, donde se levanta una ciudad de miedo, tuve alguna vez mi casa, de ventanas abiertas al silencio, de puertas a la luz. Tuve alguna vez mi casa, donde la hamaca cuelga de la sombra y el pájaro canta canciones de ausencia. Casa de caminos que se alejan, que se pierden más allá de bosques y de arroyos, de veredas que transpiran detrás de las colinas, olor a verde, a esencia vegetal. Casa donde el verano pulsa los hilos del fuego y en el techo intacto la lluvia sonríe, salta de gozo, repica de alegría. Casa de partos como auroras, de tardes doradas, de noches en que la luna crece cuando el sueño inventa grandes reinos azules. Casa por donde cruza un río sin orillas, un tren que viaja entre montañas, un viento de alas largas. En este lugar del ruido, donde ahora se levanta una ciudad que hiere, tuve alguna vez mi casa de patio sombreado. Muy bien. Y ahí mismo enseguida está a Francisco Serrano Rodríguez, Viaje. Ahí en la misma página. Sí, viaje. Viaje. Este poema lo dedico a Fran Serrano Rodríguez, Francisco Serrano Rodríguez, mi hermano hispanista de la casa de García Lorca. Viaje 1. Bruma cubre las notas del paisaje que avanza por música de predios y parajes entre las estaciones del sueño. Caminos se alargan, se pierden en llanuras humeantes. Pasan mujeres con pesadas cargas. Hombres ciegos se inclinan, recogen semillas que lanzan al viento. Como el arcano cero, mi maleta cuelga del extremo de una vara por estos lugares de pantano que arde. ¿A dónde va el camino en la oscuridad ceñida,
¿Acaso hay camino o solo la huella bajo el cieno? Como el arcano es cero, mi destino es incierto. Tal vez al final, en medio de todos esos escombros, antes de huir, el oráculo pronuncie la respuesta y el bosque guarde el eco, el secreto intacto entre hojas y alas verdes. Ojalá entonces la bruja haya conjurado el sortilegio del agua en el lago, donde bestias primigenias observan, vigilan. 2. Una ave escapa, huye de la sombra, sus plumas se encienden en el vuelo, iluminan la distancia. El que busca la verdad en el despojo, hurga la basura, remueve los escombros, viaja en la fuga de sus alas. Allá la meta entre el ruido de los sueños que se agostan. Itinerario de la hora nada alcanza, nada satisface la conquista. ¿Acaso el cielo oculte la mirada a nuestros pasos desteñidos como vestigio, a la nube por donde asoma el rostro de Dios? Tal vez el índice que señala la partida o la llegada es la verdad que se cuece al calor de su retiro. Ocultamiento de los hados, ¿quién camina en sigilo por la noche descalza? ¿Quién vigila la puerta que se abre, el encanto de encajes, de visos y matices? ¿Acaso el guardián de lo sagrado, del misterio que guarece en el postigo o del polvo que se cuela por las endijas del verbo? 3. Arañas ascienden las lisas paredes del abismo. Serpientes aladas persiguen la huella. Alguien grita mi nombre, intenta detenerme, atraparme en sus membranas frías y viscosas, en su reino de miedo. Entidad de oro y verbo, de carne y espejismo, de fuego y viento. Vengo del lejano interior, precipicio sin fondo, hondo silencio. ¿Para qué la luz si contiene la sombra? ¿De qué sirve la piel si el alma se lastima? ¿A dónde los sueños que la vigilia espanta? ¿Quién mueve los hilos de este juego, laberinto donde se pierde el frío con su antorcha de abrigo apagada? Albedrío o destino, pecado, inconsciencia. 4. Vengo de mi lejano interior. Porque hay veces se pone muy lejano. Muy bien, te agradezco muchísimo, Hernando, y quisiera que nos despidieras para todos nuestros televidentes con Restauración del Fuego. Restauración del Fuego, pues a pedido especial De Rafael. de Rafael García. Restauración del Fuego. Si tienes fe es porque dudas. Ya la palabra no puede con tanta bruma. Uso y abuso, ancla del signo, lastre que amarra o hunde. Pérdida del sentido. Ni siquiera Dios soporta tanto peso. La palabra Dios en boca de todos, afuera del ojo, luz enceguecida. El viento agita la llama y la palabra no puede, no resiste. Restaura tu fuego, atiza la inocencia, echa los duendes a la hoguera, quema los fantasmas, la verdad, la virtud, incendia la casa, calcina tu nombre, funda la ceniza. La palabra no puede, no resiste. Si tienes fe, es porque dudas. Gracias, Hernando. Hoy en Escriturarte tenemos un personaje muy importante y un tema también de mucho interés. El personaje es Ramón Ignacio Ate Ortúa, docente, maestro, historiador, es rector del Colegio de Santa Librada de la ciudad de Cali. Ramón, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Muy buenas, para completar todo el día, las 24 horas. Agradezco la invitación a este programa con objeto de anunciar el lanzamiento del libro Santiago de Cali, precursora de la educación pública. Santa Librada, el colegio en la historia. Exactamente, el personaje Ramón Ignacio Ortúa, la noticia, el libro Cali, precursora de la independencia, y el Colegio de Santa Librada en la historia de Colombia. No hay duda que este colegio, no hay duda que Cali está presente en la historia de nuestro país. ¿Cómo fue concebido este libro, Ramón Ignacio? A ver, yo llevo alrededor de 5 años trabajándole. Básicamente he querido presentar una obra pedagógica,
una obra que esté muy bien documentada. Hemos trabajado el archivo del propio Colegio de Santa Librada, el archivo de Cali, algunas partes en el archivo de la Gobernación. Es una obra que lleva un orden cronológico a partir de la conquista del eje del río Cauca y a través de esa cronología se va narrando desde la fundación del Seminario Colegio de Popayán, el Colegio de Santa Fe de Antioquia, el Colegio Académico de Buga, hasta llegar al Colegio de Santa Librada, que tiene unas particularidades muy especiales y para la ciudad de Cali una importancia trascendental. Santa Librada, de ser la santa que invocan las mujeres que quieren separarse de su marido, pasó a ser la santa de la independencia. Ese es el origen precisamente del nombre de Santa Librada, la santa que era el onomástico el día de la independencia de Colombia, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de pasar al libro, Ramón, ¿cómo llega Ramón a la educación? ¿Cómo llega Ramón a hacer investigaciones históricas? ¿Cómo es su recorrido en la educación y en la investigación histórica? Bueno, yo desde muy temprana edad, estando en el Colegio Académico de Buga, tuve unos excelentes profesores de historia. Yo recuerdo mucho a Guillermo Herrera Moncayo, quienes desde el primero de bachillerato de ese entonces me inclinaron hacia el estudio de la historia. Por supuesto, ese estudio yo lo acompañé con mis estudios en ciencias de la educación, hice algunos estudios de derecho, hice una maestría en estudios políticos, pero siempre inclinado hacia investigar la historia y escribir la historia. Este es el quinto libro que yo escribo y espero que tenga una acogida porque esa historia la he dividido para 3 volúmenes, la he proyectado para 3 volúmenes. El primer volumen llega efectivamente a la fundación del Colegio de Santa Librada. Cuando yo fui nombrado rector del Colegio de Santa Librada en 1999, siendo egresado del Colegio Académico de Buga, pues yo siempre oí en el Colegio Académico de Buga y hasta hace poco se oía que el Colegio de Santa Librada y la Universidad del Cauca la habían creado con plata del Colegio Académico de Buga. Y pues ese cruce de hechos me llevó a profundizar mucho más en la historia de los dos colegios para tratar de desentrañar esa verdad. Pues la vida me dio la oportunidad de llegar al colegio, de organizar el archivo. Por supuesto, antes de llegar al colegio, estuve en la rectoría del colegio Eleazar Libreros, en la rectoría del colegio Libardo Madrid, estuve en la Secretaría de Educación, departamental, municipal, inclusive estuve encargado de las 2 secretarías. Y también estuve en la alcaldía como alcalde de Andalucía y del municipio de Zarzal, cuando los gobernadores nombraban los alcaldes. Todo eso me sirvió para estudiar la historia del Valle del Cauca y proponerme a impulsar sobre todo lo que ha sido la educación en el Valle del Cauca. Yo le quiero preguntar a Ramón lo siguiente. Bueno, ser rector especialmente del Colegio de Santa Librada, un colegio que está en la urbanidad de Cali, que está en la historia de Cali, en la sociología de esta ciudad. ¿Qué significa para una persona ser rector de un colegio como el de Santa Librada? Bueno, en primer lugar, pues efectivamente es un honor. En segundo lugar, significa una responsabilidad muy grande. Y en tercer lugar, significa tener presente la historia de la institución, tener presente todos sus símbolos, tener presente que la institución es de una ciudad y que a través de toda la historia del colegio en esta ciudad, de una u otra manera, ha influido tanto en lo académico, en lo científico, en lo cultural, en lo deportivo, en lo político. Y, pues como dicen sus estudiantes, ¿no?, seguirá hasta la eternidad. Bueno, nos encontramos en Santa Librada, fundado en 1823 por Francisco de Paula Santander. Y efectivamente de ese
antiguo colegio nos queda una campana. Esa campana, cuando tú la encuentras y esa sede que tenemos también aquí para poder observarla, ¿cómo las calificas tú, Ramón? A ver, la campana es el símbolo de la escuela. Por supuesto, en la edad moderna, contemporánea, han implementado el timbre, pero la campana seguirá siendo el símbolo de la escuela. Cuando yo llego al colegio en 1999, que entro a un sótano que hay en el Coliseo de Deportes, encuentro no solo la campana, sino una serie de objetos que hacen parte de la historia de la pedagogía. Y trato de recuperarlos y organizarlos en un museo de pedagogía, en un museo que muestre las distintas épocas del colegio. Y creo, a no dudarlo, que pues ese museo, en la medida en que vaya creciendo, será un museo de la ciudad de Cali, dado que la ciudad de Cali no tiene un museo que le pertenezca íntimamente, porque los museos que tiene, si bien es cierto son regionales, tienen distinta tipología, muy distinto a lo que puede ser un museo de ciudad. Ramón, ¿cómo llegaste a esa campana? Y este interior del colegio, ¿cómo lo describes, cómo lo calificas? Este interior es el antiguo convento de San Agustín, donde fue fundado el colegio, expropiando ese convento a los padres agustinos. Allí estuvo hasta 1936, cuando fue trasladado a la nueva sede, y en el 42 esta sede fue la primera sede de la Universidad del Valle. Allí empezó a funcionar la Universidad del Valle hasta cuando fue trasladada a la sede de San Fernando y decidieron tumbar ese edificio. La campana efectivamente es lo primero que yo me encuentro al entrar a ese sótano oscuro, donde todavía hay muchos objetos que hay que rescatar para ese museo. Bueno, pero ya nos habían presentado la posibilidad del el primer escudo de Colombia. Ese escudo de Colombia, bien vale la pena volverlo a mirar y tú ¿cómo lo describes, Ramón? Ese escudo fue decretado por el Congreso de Cúcuta. Son los dos cuernos de la abundancia, con una balarda, unas flechas, porque más que todo se va a hacer un homenaje a los indígenas. Y fue el escudo que el general Santander decretó colocar en la solapa de los uniformes de los colegios y tener presidiendo la rectoría de los colegios. Bueno, entonces tenemos aquí un elemento histórico muy interesante y es que los colombianos podamos reconocer uno de nuestros primeros escudos o nuestro primer escudo. Sí, así es. El Congreso de Cúcuta fue el primer congreso que definió la nación, que definió cómo se organizaba el Estado y que definió, le dio la autoridad a Santander para expropiar los conventos y crear colegios con los bienes de esos conventos. Ramón, ¿este escudo hasta cuándo tuvo vigencia en Colombia? Este escudo estuvo vigente hasta la constitución de la Federación Granadina o la Nueva Granada, más o menos hacia 1840-50, que fue en el Congreso de la Nueva Granada donde se va a cambiar por uno nuevo hasta más o menos en el 63 empieza a tomar forma el actual escudo con la Constitución de Río Negro. Correcto. Bueno, el libro tiene una tesis principal, Cali, precursora de la educación pública en Colombia. Efectivamente, esa es la tesis porque, de acuerdo a todas las investigaciones que yo he adelantado, tanto la primera escuela pública incluyente que se fundó en el país, se fundó aquí en Cali, gracias a la benevolencia del padre Manuel Cuero, quien puso a su disposición todas las riquezas que tenía, y fue en Cali donde surge la idea que se le da al general Santander de expropiar los conventos para fundar colegios. Por eso el título del libro, que se va a lanzar el próximo
5 de diciembre. Y que en lo la vemos Biblioteca precisamente Departamental. aquí, y que lo estamos viendo precisamente aquí. Cali, precursora de la educación pública, en una bella composición donde aparece la primera sede del plantel y unas miniaturas donde aparece también Santander, el colegio y el primer rector del establecimiento. El padre Mariano del Campo Larraondo Valencia, Urrutia del Pontón, fue muy amigo de Santander, se carteaba con Santander. Él es quien, viviendo en Santander de Quilichao, o en Quilichao, decide proponer y hacer un plebiscito para cambiarle el nombre de Quilichao por Santander y termina siendo Santander de Quilichao. Ajá. El padre Mariano del Campo fue uno de los precursores de la independencia, estuvo 7 meses en el colegio y se retiró a Dominguillo a vivir porque un amor se le atravesó y abandonó los hábitos. Tuvo 3 hijos, de cuya descendencia hay muchas personas aquí en Cali muy ilustres, y dio su apellido a todos los esclavos que se liberaron en ese entonces de la región. Perfecto, pero bueno, la tesis Cali, precursora de la educación pública, se justifica a través de la historia y de la sustentación del Colegio de Santa Librada. Por supuesto, como decía ahora, la primera escuela gratuita e incluyente, como lo va a decir el padre Cuero, para que a sus alumnos no les valga un huevo, y donde deben de recibirse los indígenas, los del Chocó, los hijos de los criollos pobres, y por supuesto el oficio que le mandan unos ciudadanos de Cali a Santander, donde le proponen expropiar conventos para inaugurar la educación pública en Colombia. Santander lleva esa idea al Congreso de Cúcuta de 1821, donde le aprueban expropiar conventos y empieza a expropiar conventos alrededor de todo lo que era la antigua Nueva Granada. En Venezuela funda 4 colegios, en el Istmo, en Panamá, en Imbabura, y aquí en Colombia funda alrededor de 20 colegios, de los cuales subsisten hoy en día 10 colegios. Bueno, no hay duda que tendremos mucho tema todavía. Por ahora hagamos una pausa y volveremos. Bueno, la historia de un país se reconoce por la historia de sus sectores, por ejemplo, de la historia de la minería, la historia del agua, la historia de las ciudades, etc. Pero, claro, a través de la historia de la educación. En ese sentido, el libro de Ramón Ignacio Teortúa hace una ligación extraordinaria entre lo que es la historia de un país, la historia de nuestra nación, la historia política, la historia económica, la historia social y la historia de la educación, llevándonos a un colegio simbólico de nuestra ciudad, el Colegio de Santa Librada. Ramón, ¿por qué no hablamos un poquito de Santa Librada, que nos quedó tal vez corto para ver, bueno, dijiste, es la santa de los que se quieren separar, es como raro eso, ¿no? A ver, Santa Librada es una leyenda que se va urdiendo a partir de 3 leyendas que surgen desde el siglo I en Sigüenza, una población española. Pero la santa a la que se refiere Santander cuando en el primer artículo de creación del colegio dice: habrá en la ciudad de Cali un colegio que se denominará de Santa Librada, en homenaje al día en que la Nueva Granada hizo su independencia, es la santa que inclusive fue declarada no santa y fue sacada del santoral en el Concilio Vaticano II, pero que en toda Europa tiene iglesias, tiene capillas, en América lo mismo, en Uruguay, en Perú, y lo mismo en Panamá. Y aquí en Colombia el culto a Santa Librada llega con los conquistadores, porque los mercedarios, que son los primeros que llegan aquí al Valle del Cauca, al antiguo eje
del valle del río Cauca, tienen la custodia en Valladolid de las imágenes de Santa Librada. Y en Sevilla hay 2 iglesias que tienen también las imágenes de Santa Librada. Seguramente los conquistadores antes de embarcarse arrimaban a esas iglesias y los mercedarios trajeron el culto a Santa Librada. Pero el culto a Santa Librada se viene a develar, lo viene a imponer Antonio Nariño con la celebración del 20 de julio de 1813, cuando saca a Santa Librada de la iglesia donde estaba y la traslada a la catedral y se convierte, porque su onomástico es el 20 de julio, en la Santa de la Independencia. De ahí en adelante, hasta la Reconquista, hasta 1819, Santa Librada preside los desfiles del 20 de julio. Después de la batalla de Boyacá, vuelve nuevamente a presidir los desfiles del 20 de julio hasta el gobierno de Alfonso López Pumarejo, sobre todo en los gobiernos liberales. Alcanzó a presidir alrededor de 52 desfiles militares del 20 de julio. Hoy en día fue restaurada la imagen, se encuentra en el museo del Bicentenario, antiguo museo del 20 de julio. Seguramente... Y Ramón, y tenemos en pantalla este lienzo que es del Colegio de Santa Librada. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ese lienzo? Sí, este lienzo es pintado por la señora Luisa Negret y la señora esposa de don Jesús María Lenis en 1907, cuando ellos tienen que huir por ser liberales radicales y esconderse en las montañas del Viejo Caldas. Allí fundan la población de Santuario. Y entonces pintan este óleo para entregarle como patrona a esa población, a Santa Librada. Empiezan a construir la iglesia y en 1915 nombran un cura párroco que llega y lo primero que hace es bajar el cuadro del altar principal y decir: Santa Librada no es santa de la iglesia, esta iglesia de aquí en adelante se llamará María Inmaculada. Don Jesús María coge el cuadro, a la salida de misa lee un discurso que prepara especialmente para eso, protestando por ese hecho, cuyo texto en manuscrito, en original, he tenido la oportunidad de conocer y que transcribo en el libro, y se lo lleva para la casa. Después de la muerte de Gaitán, don Jesús María llega a la ciudad de Cali, y en ese 20 de julio, cuando el desfile militar sale del atrio del Colegio de Santa Librada, después de una misa campal, va al colegio y entrega ese óleo al colegio, que todavía está en la capilla de Nuestra Señora de la Gracia al interior del Colegio de Santa Librada. Santa Librada siempre se va a pintar así, crucificada, con túnica, porque la leyenda dice que ella era hija de un príncipe portugués que la entregó con mucha antelación antes de que naciera en matrimonio, a cambio de una dote a un príncipe árabe. Cuando el príncipe árabe, la niña creció, fue por su mano, ella se había convertido al cristianismo. La noche antes del matrimonio se entregó en oración pidiendo que no se llevara a efecto ese matrimonio. Por eso de allí viene que es la santa que invocan las mujeres que quieren separarse de su marido. En Francia le llaman la deshacedora, que es la que deshace los matrimonios con los maridos violentos, los maridos que beben trago. Y entonces ella amanece con barba y bigote, y el príncipe la rechaza y el papá la manda a crucificar y a quemar viva. Se dice que la leyenda nace a partir de una imagen del Volto Sarito, el Cristo de Luca, que es un Cristo al estilo oriental, que no tiene la sábana como taparrabo, sino túnica, y que en el Brabante holandés la confunden con una mujer, donde nace esa leyenda, que hábilmente en Sigüenza la van a unir con otras 2 leyendas que hay para rendirle culto a Santa Librada, cuando Sigüenza estaba fortaleciéndose y necesitaban tener santos para colocar como ejemplo
ejemplarizar la moral y ejemplarizar la cultura religiosa en España hacia el siglo XIV, XV, XVI. Bueno, qué bueno que este libro esté precisamente enfocándose hacia el esclarecimiento de una serie de elementos que tenemos en Santa Librada, porque ¿qué caleño no ha pronunciado la palabra o la expresión Colegio de Santa Librada? Hoy, a partir precisamente de las investigaciones de Ramón, podemos decir que ya sabemos cuál es la leyenda, cuáles son los mitos y cuáles son las significaciones de Santa Librada. Bueno, pero Santa Librada como plantel, Santa Librada como unidad educativa histórica, ha generado muchísimos, digamos, personajes en la literatura, en la política. Ese elemento, ¿cómo podemos traerlo aquí en la presentación de nuestro libro Cali, precursora de la educación pública, el Colegio Republicano de Santa Librada? Bueno, efectivamente, como lo había dicho, el libro llega hasta la fundación del colegio. Estoy preparando un segundo volumen que abarca todo el siglo XIX y en el que vamos a retrotraer todo lo que van a ser las guerras de ese siglo, la participación del colegio, gracias a que con la colaboración del Departamento de Historia de la Universidad del Valle logramos organizar el archivo hasta 1900, lo cual nos ha permitido encontrar una serie de documentos que van a mostrar cómo la actividad política, la actividad cultural del colegio en ese siglo va a ser fundamental a lo largo de todo lo que es la República de Colombia. De Santa Librada van a graduarse 4 expresidentes de la República. El Valle del Cauca no tiene sino 5 expresidentes. El otro expresidente se graduó en el Colegio Académico de Buga. Y la participación de los estudiantes del colegio en las guerras que se van a dar a lo largo de todo el siglo XIX, la actividad política, la actividad cultural del colegio, que va a jugar un papel importantísimo, no solo por los rectores que va a tener, que van a ser personas muy preponderantes en la cultura. Por ejemplo, tenemos a Eustaquio Palacios, que va a ser quizás uno de los motores en todo lo que va a ser los gobiernos radicales, uno de los motores de la cultura en Colombia y uno de los motores de la cultura en el Valle del Cauca, y todo a partir del colegio de Santa Librada. De tal suerte que esta va a ser una serie de 3 libros que nos van a llevar hasta el día de hoy, hasta el año 2023, cuando se cumple el segundo bicentenario de la creación del colegio. Bueno, como se puede apreciar, el trabajo investigativo, el trabajo intelectual de Ramón Ignacio corresponde a todo un proyecto, a todo un plan de integrar la historia general de nuestro país, la historia de nuestra ciudad y la historia de ese establecimiento que ha sido corazón, que ha sido centro de la actividad cultural en nuestra ciudad. Ramón, ya para finalizar, quisiéramos entonces preguntarle, usted, ese proyecto, ¿cómo lo está realizando y cuándo pretende terminarlo en homenaje a ese bicentenario de nuestro plantel? Bueno, como dije, el 5 de diciembre hacemos el lanzamiento del primer volumen. Aspiro que para el año entrante, más o menos también hacia finales del año, tenemos el segundo volumen, que ya llevo 2 años trabajándole, y pues en el año 2020 tendremos el tercer volumen. Por lo pronto yo invito a que leamos y abramos la discusión, porque nos va a enriquecer mucho con respecto a la historia de lo que ha sido el Valle del Cauca, este primer volumen que llega hasta la fundación del Colegio de Santa Librada, y el primer rector, que es el padre Mariano del Campo Larraondo, quien va a ser uno de los próceres de la independencia.
Pero claro que sí. Además, pienso que estamos presentando un ejemplo de que maestro que escribe es un maestro que supervive, es un maestro que cumple efectivamente la función social para la cual está llamado, está en función de hacerlo. De tal manera, pues, maestro Ramón Ignacio Ateortúa, ha sido un gusto y muchísimas felicitaciones por ese trabajo intelectual. Qué bueno que tenga muchísimos ejemplos y que su ejemplo sea seguido por muchísimas personas que efectivamente le puedan dar a los colombianos el sentido y la explicación de las acciones educativas. Muchas gracias, eso esperamos, y esperamos con la Academia de Historia del Valle del Cauca, a la cual pertenezco y de la cual soy su secretario, formalizar lo que hemos llamado el semillero de historia para trabajar con estudiantes de bachillerato, inicialmente en el Colegio de Santa Librada, dado que tiene un archivo histórico, y posteriormente extenderlo a otros colegios con objeto de motivar el estudio de la historia de nuestra región y de nuestro país. Y con seguridad que el contenido de este libro, el contenido de Cali, precursora de la educación pública, el Colegio Republicano de Santa Librada, ya está en el interés no solo del estudiantado, sino del profesorado, no solo del profesorado, sino de los egresados, pero no solo de los egresados, sino de toda la ciudadanía y de todo este país que necesita reconocer su historia.